Hola, bueno, hoy vamos a tratar un tema que creo que es muy poco analizado y es la presencia de Dios en la historia. Cómo Dios se interesa en la historia. No es una persona, quiero decir, a veces pensamos como humanos, no es un, un Dios ausente donde abandona los acontecimientos a su propia suerte. Muy por el contrario, Dios participa e interviene en cada momento de la historia. Y tiene dos formas: o permite que las cosas sucedan por alguna razón, o simplemente interviene Él mismo. Y en la historia podemos ver que ya hay varios ejemplos de la intervención divina o de otros acontecimientos que claramente Dios los ha permitido. Obviamente la historia de la humanidad todo empieza con Adán y Eva, los primeros padres. Eh, y con el devenir de ese momento tan poco conocido, que es la época prediluviana, excepto lo que se ha sido revelado, viene el diluvio. Y después del diluvio, ¿qué sucede? Dos acontecimientos importantes, o mejor dicho, tres, de gran relevancia. El primer acontecimiento es el pacto que establece Dios con Noé como testigo, como representante de todo el género humano. ¿Y cuál es el pacto? El signo que establece el pacto. Un arco iris. Ese arco iris es donde establece que Dios promete que Dios no iba a castigar nunca más con un castigo semejante al diluvio de la lluvia sobre la tierra hasta su exterminio, sobreviviendo en el arca esos elegidos. Eh, Después sucede un segundo acontecimiento importante. Convengamos de que vienen las Torres Babel, entonces, como dijo Dios que no era bueno, todo eso había que dispersarlo porque no lograba que el género humano, que estábamos concentrados siempre en el mismo lugar, no se dispersaran. ¿Y qué hace? A través del Espíritu Santo confunde las mentes, donde era un solo pueblo con un solo lenguaje, una sola cultura, cada uno empezó a hablar diferentes lenguas. Por lo tanto, Dios es el creador primario de todos los idiomas que conocemos en el mundo. Y a través de los idiomas se fueron agrupando por afinidad de idiomas, creando así comunidades diversas. Y el tercer acontecimiento, también de gran importancia, tiene que ver que Dios alteró la genética del hombre de modo de que el hombre ya no viviera muchos años, siglos, sino que su tiempo se acortara a un tope no superior a los 120 años. De momento, la humanidad hoy en día, a pesar de todos los avances de la ciencia, no se conoce persona humana que haya llegado a superar, digámoslo así, 125 años. Entonces Dios hace las cosas por una razón. Dios interviene y forma parte de la línea histórica. Al punto tal
que después ¿qué hace después con Noé? Cuando Noé establece el pacto con, Dios establece el pacto con Noé mediante el arco iris, también era el principal representante de la humanidad. Y cuando uno de esos familiares, que tenía 3 hijos, Shem, José y Cam, hace algo con Noé, lo maldijo. Canaán, todo lo que es Shem de José, todos los pueblos que se descienden de José, te esclavizarán, como también todos los pueblos de Shem también te esclavizarán. Y o te dominarán. ¿Y qué sucede? Bueno, Cam se va, y bueno, y el pueblo de Cam son los que se llaman los cananeos. ¿Y qué sucede? Cuando Abraham lo saca de Ur para ir a la tierra prometida, que los lleva a un lugar, ¿qué le prohibió unirse con los cananeos? Es decir, la coherencia que tiene Dios con la historia, fiel a sí mismo y fiel a los designios que establecen los pactos. Dios es una coherencia perfecta. Entonces lo que podemos intuir en las Sagradas Escrituras es que Dios es coherente en todo momento y nunca traicionó al género humano. Es al revés la cosa. Vamos a ir poco a poco viendo cada uno de esos acontecimientos, los más relevantes. Bueno, y viene Abraham, viene Isaac. Entonces Dios pone a prueba a Abraham. ¿Y cuál es la prueba primaria para determinar la continuidad? La obediencia. Y bueno, pone a prueba la obediencia a través del primer mandamiento que aún no ha sido revelado al hombre a través de Moisés. Y que ese primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Al punto que después, en el Segundo Testamento, también tiene esa coherencia cuando dice, ¿quién ama más al hermano o al padre más que a mí? No es mi discípulo. Es decir, que hay coherencia hasta los más mínimos detalles. Bueno, con mucho dolor, Abraham, a pesar de haber confiado en que iba a dar un hijo, no entendía cómo si se lo dio, a pesar de tener a una Sara estéril y que de pronto se lo iba a sacar. No entendía, pero sin pedir explicaciones obedeció. Y así fue la recompensa grande. Cuando dijo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y en su lugar le hizo sacrificar un carnero. ¿Qué figuraba eso? Que son la misma mesa que dicen en los historiadores, la misma mesa, en el mismo sitio, donde después, varios siglos después, era donde iba a ser crucificado Jesucristo, el mismo sitio. Y al punto que tiene tanta coherencia que antes de que apareciera Isaac, Sara, que estaba perdiendo la paciencia y estaba intranquila porque decía cómo era posible que le había prometido un hijo, ser padre de todas las naciones, con las estrellas, la cantidad de estrellas que es la cantidad de descendientes. Entonces, con esa falta de fe, Sara, que era la mujer de Abraham, instiga a que se uniera con la criada, llamada Agar, y tiene un hijo, Abraham. Es un hijo bastardo llamado Ismael. Pero cuando llega Isaac y empezaron las peleas
de mujeres, o la cuestión de la primogenitura, digamos, del primogénito, es cuando Dios, aún no revelando la ley a través de Moisés, porque ellos todavía no lo sabían, guardó silencio, solo dijo, la descendencia y promesa va por la línea de Isaac, no por la línea de Ismael. Bueno, Agar y Ismael se tuvieron que ir. Y así como Dios va obrando en la historia, al punto que pues llega Jacob, y Jacob hace una, un- una intensa oración, rogándole que fuera bendecido, pedía que lo bendijera. Luchó toda la noche contra un ángel. No sabía Jacob que estaba luchando contra Dios mismo. Hasta le quebró huesos cercano a la cadera, por ahí de la pierna. Por eso, memoria de eso es que los judíos no pueden comer la parte del muslo, porque tiene que dar un poco la alegoría de ese recuerdo, de esa memoria. O ese jamón, pero no solamente jamón, cualquier muslo de ese lado. No, son las costumbres culturales kosher, como le dicen. La cuestión es que ¿qué prueba ahí Dios? Sin haberlo dicho y enseñado, pero que también es coherente. Cuando Dios dice, mi debilidad es la oración. Y es cierto, lo mostró con Jacob. Jacob no estaba luchando por luchar, estaba pidiendo, implorando, al tal punto que la agarraba de las piernas para que no se fuera. Y Dios lo rechazaba. Pero así luchó toda la noche y perseveró. Y es cuando nosotros perseveramos. ¿Y cuál es el carisma aquí? La oración. Pues Dios está haciendo ver a través de Jacob que con la oración se puede hacer todo. La oración con la fe que tuvo Jacob, implorando y perseverando. Y después tenemos Moisés. Y en los tiempos de Moisés viene la ley. Ahora, también tiene un par de enseñanzas ahí. En las enseñanzas es que ni Moisés siquiera estaba exento de no acatar las reglas de Dios. Muy a pesar de que la amistad, gran amistad especial que tenía Dios con Moisés, como Dios incluso con sus amigos más cercanos era muy severo, en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios tenía que ser justo con todo. Si lo fue con los ángeles en el cielo respecto a Lucifer, ¿cómo lo puede hacer con los hombres? No es que le agrade, pero la justicia lo exige. Entonces, cuando el pueblo pecó, ¿de qué pecó ahí? Cuando en presencia cercana de Dios, mientras hacía la ley revelada y de la tría. Pero después los empiezan a contradecir con el tema de las imágenes. Pero, ¿qué hace ahí en un momento determinado Moisés cuando Dios él mismo se lo pide? Que ponga una imagen en una serpiente. Entonces yo no tiene problema con las imágenes, sino es cómo usamos nosotros las imágenes. Siempre imágenes que representan, y no tienen problema con imágenes, sino que son representadas siempre que en cuando sea la claridad puesta en Dios y que la imagen signifique algo puesto en Dios mismo y no por la imagen material o la animalada, digamos, propia de la imagen. Las pruebas
Tenemos pruebas, tenemos cuando le dice que porque estaba siendo castigado por la idolatría, con que las serpientes lo volvían loco y le mordían los talones, las piernas, y le condenaban. Y el que mirara esa imagen y creyera en Dios, no en la imagen como idolatría, sino creyera en Dios, y así como Dios repara la idolatría de esas personas. Mirá la enseñanza, la misericordia, es una historia de pecado con reparación. Hay una lección ahí. La lección es cómo Dios elige por medio de Moisés reparar el pecado de los que habían idolatrado una falsa imagen. Si ves la serpiente y crees en Dios a través de los ojos de la serpiente, serás curado, serán sanados. Pero yo también era muy cercano a los hombres. ¿Acaso no mató a todas las tropas judías enterrándolo bajo las aguas? Sí que patente, o a través de maná, el pan caído del cielo. Entonces, Dios muestra a través de la historia su presencia, su amor. Y así después, en el tiempo, que Dios era tan justo, tan severo, más con quien más quería, que Moisés se mandó una macana. ¿Y qué sucedió? Le prohibió a Moisés ingresar a la tierra prometida. Le permitió verla, pero no pudo ingresar. Si Moisés, gran amigo, tuvo que pasar por esta justicia, ¿qué puedes esperar de más? Es coherente Dios en todos los detalles, al punto de que después llega eh, David y el anterior que no lo obedeció fue expulsado y lo puso a David como rey, después de haber sido elegido, y lo ayuda a enfrentar a Goliat, que era uno de los últimos sobrevivientes de la época prediluviana, de la época de los gigantes. Bueno, con la ayuda de Dios. Sí, porque es una piedrita, nada, bueno, pero Dios siempre ayuda a través de infundirle la valentía, quizás, infundirle también las pruebas, infundirle también con el viento para que el viento haga su parte. El hombre pone la voluntad, pone las cosas, pero Dios siempre colabora con su parte, directa o indirectamente. En este caso fue con el viento, asegurándose que las cosas le salgan bien, que no tenga nada que le interponga, con el permiso de Dios. Pero Dios siempre es el Señor de la historia y tiene el dominio total de todos los acontecimientos. Recordemos que cada uno de nuestros cabellos están contados, como cada una de las estrellas en el cielo también tiene un nombre puesto por Dios. Y, y así es como tuvo hijo que tuvo con llega Salomón, y hay algo importante aquí, porque Dios estaba muy, muy enojado con 10 tribus de las 12 de Jacob, y se lo cuenta a David, que le dice que había mucha idolatría, que si persistían con la idolatría iban a ser castigados. David era testigo de eso, y su hijo también, y fue ratificado. Pero cuando muere el hijo de David, ¿qué sucede en los tiempos de Jeremías? Llega el rey babilonio Nabucodonosor
y es el instrumento que Dios elige para dispersar a todas esas 10 tribus. Y las dispersa terriblemente. Solamente permitió conservar, vuelvo a repetir y enfatizo, permitió conservar 2 tribus de las 12. Quedaban solamente 2. Entonces, ahí donde podemos ver también la coherencia de Dios, cuando empezó la idolatría, ya no hay más protección celestial. ¿Y cuál es la prueba? Ay, sí, porque Dios no va a proteger. Bueno, recordemos a Ezequías antes, Ezequías con el imperio asirio, que estaba rodeado Jerusalén con el imperio asirio, 185.000 tropas. Y cuando fue un momento casi estaba por perder y estaban por dominar Jerusalén, y el ángel con Dios que le permite y da la orden, con un clic, 185.000 almas caen de bruces a la tierra, muertos. Impresionante, ¿no? 185.000 personas. En un segundo, en un clic, muertos. Sin flecha, sin fuego, nada. Más rápido que el fuego y azufre de Sodoma y Gomorra. Terrible, ¿verdad? ¿No? Entonces, Dios es coherente hasta los más mínimos detalles. Ahí donde podemos comprobar que Dios se interesa por la historia. Y sigue, al punto que tenemos el asunto de que fueron dispersados y la dispersión perduró, pero ese pueblo, con el tema de los Judá, los Leví, encontraron los fariseos, bueno, empiezan a agregar los selenios, llegan los tiempos de Jesús, ¿y qué pasa? Los tiempos de Herodes estaba más preocupado por el dominio de su propio poder. Y cuando ve que un rey estaba anunciado, ve, dar la bienvenida, como veía por el anuncio de que estaban esperando un Salvador, y salía 53, que pronto esto iba a suceder, unos años después, y la matanza de los inocentes, gobernado por el mismo rey Agripa, el rey de Herodes. Y Herodes, entonces, después llega Jesucristo con la vida pública, y en la vida pública podemos notar que deja una profecía, bueno, hizo muchas, ¿no? Pero una de ellas es que si los judíos no se unían a nada de lo que dijo en Cafarnao, que a pesar de haber vivido con ellos, no creyeron, hace un ultimátum en el sentido de que el templo iba a ser destruido. Bueno, Jesús se fue, empieza la campaña de los apóstoles, después Jesús ascendió a los cielos para ser resucitado, después resucitó, estuvo un rato y ascendió. Estoy haciendo la versión acelerada, ¿no? Porque no termina más el video. Cuestión que, ¿qué sucedió? Que a madre de Saulo, que lo martiriza a Esteban y se convierte al catolicismo con una enorme gracia de Jesucristo de aparecérsele, y bueno, de haber tenido todo un juicio privado seguramente, algo que lo ha conmocionado y llevar toda su vida, de modo de que hubiera una conversión y una penitencia final perfecta. No sin sufrimiento, porque no la pasó nada bien. Eso es un gran mérito de San Pablo.
Pero el rey Agripa no estaba contento porque estaban logrando muchas conversiones de los judíos al catolicismo, como le dije una vez Isaías 53. ¿Bien Isaías 53 o Salmo 22? Y por eso le decía a Jesucristo, mío víbora, sepulcro de anqueado, cueva víbora, porque él sabía lo que venía después, promocionado por los mismos judíos, sobre todo con Agripa e Hiram. Después cambia el canon alejandrino, el canon palestino, justamente para privar de luz a los judíos y no se convirtieran al catolicismo, porque lo consideraba a los resucitados y a la religión del resucitado, así como lo llamaba, una gran amenaza. Y estaba decidido que la religión judía se tenía que imponer por la fuerza, hasta cuando que Agripa martirizó también a Santiago, no los apóstoles, yo menor, no el mayor. Y así también tuvieron un sínodo. Yo considero que es el primer sínodo, porque están hablando del primer sínodo, es en el año 300 y pico con el de Nicea, pero para mí el primer sínodo fue el concilio, quiero decir. Para mí el primer concilio fue el de Jerusalén. Dios acompaña en la historia, se interesa, al punto de que también hasta le dijo a Pedro que no se fuera a Roma. Lo que uno piensa no quiere decir que sea la voluntad de Dios. Jesucristo le hizo ver a Pedro que lo que tú pienses no es mi voluntad, haz lo que yo te digo, y tuvo que volver a Roma, pues estaba yendo. Jugar y Dominis, y bueno, volvió a Roma. Pero también recordemos la frase de Tiberiades con Juan 21, cuando le decía a Pedro, le preguntaba por Juan y Jesucristo le dijo a Pedro, si yo creo que Juan vivía hasta el fin del mundo, ¿a vos qué te importa? Tú sígueme. Entonces, está diciendo que no miren por el hombro lo que hacen los demás, sino que cada uno preocúpese por seguir a Jesucristo. Y de hecho, también, implícitamente, también hay coherencia, porque la coherencia es que en algunas oportunidades Jesucristo, Santísima Trinidad también, eh, salvó a Juan y a Pedro de varios momentos de muerte. Por ejemplo, estaban encerrados en la cárcel, mandó un ángel durante la noche y fueron liberados. Tenemos Santa Filomena, ejemplo espectacular. Y a Juan que intentaron asesinarlo y no pudieron. Me recuerda un poco los tiempos de 3 profetas que intentaron ser asesinados por el fuego, por un rey, y no lo pudieron matar. A Juan, es una gente que vivía en la olla y no se moría, ni siquiera sufría las quemaduras. Intentaron hacer de todo y no pudieron, desde el punto que el rey entonces se rindió, o sea, se resignó a buscar el asesinato y lo dejó solo en una isla. Entonces ahí Jesucristo le dijo, bueno, ahora puedes empezar a escribir el Evangelio y escribir, que es el último, el Evangelio que se escribió de Juan, donde después se unió con todos los otros evangelios, y el Apocalipsis. Dios es perfecto y coherente en todos los detalles, a tal punto de que de todos los apóstoles que estuvieron durante la pasión, se acobardaron, menos Juan y menos las 3 Marías, que tuvieron el coraje de acompañar a Jesucristo en la pasión hasta en la cruz. Y por eso fue el único que puso la cabeza en el pecho, Juan, y fue el elegido para acompañar a la Virgen hasta su ascensión. A diferencia, ¿por qué no Pedro? Que supuestamente Pedro había sido elegido papa por el rango y jerarquía, pero no, lo eligió Juan. ¿Y por qué lo eligió Juan? Méritos. Dios
con las palabras talentos, pero son muy bien claros. Los méritos cuentan. Dios recompensa con los méritos. Por algo, el mayor mérito que tiene la Virgen María, a pesar de ser inmaculada, pero demuestra que cuanto más grande sea su mérito y su amor, mayor es su recompensa. Y fue la recompensa, reina de los ángeles inclusive. O sea, inclusive los ángeles de Dios se arrodillan frente a la Virgen María. Pero no por una cuestión de reina, de poder, no, en su máxima humildad. Entonces, la visión de Dios es diferente a la humana. Cuanto más grande el amor, más Dios, y más grande la humildad, más Dios te glorifica, y como Hijo Jesucristo en el Getsemaní. Importantes palabras cuando le dijo Jesucristo en el rezo del Getsemaní, que es el mismo lugar donde rezaba Adán, donde plantó el ramo de olivo que Dios le permitió sacar del paraíso terrenal y se lo plantó. Y cuando fue expulsado, ahí fue en ese monte de los olivos. Y el mismo sitio donde rezaba Adán es donde rezaba Jesucristo. Porque Jesucristo estaba reparando cada cosa del mal y cada acto del hombre para purificarlo. Me acuerdo que dije de la serpiente que un acto de idolatría lo santifica a través de un acto inverso, llevado hacia Dios. Y si no, si hablamos de las imágenes, tenemos el arca de la alianza. De mí, con querubines, no como no puede ser imágenes nuevas. Dios es coherente. Entonces, volviendo al punto, como dijimos, así como Juan fue ensalzado por el mérito y acompañado de Virgen María hasta el último momento. Y fue el testigo de grandes maravillas. ¿Quién no? Dichosa ese Juan que haya visto todo lo que vio. ¿Y qué sucede después? Bueno, hubo una etapa oscura donde también había discusiones, porque la iglesia estaba en formación, hasta que estaban con la Vulgata, se estaban compilando, iban difundiendo la palabra. Ya los francos, que los francos fueron los primeros en convertirse al catolicismo. Y llega también Justiniano, que también se convierte al catolicismo en Roma. Qué curioso, ¿verdad? Que la cabeza invertida, plantando yo la iglesia, y lo digo entre comillas con cierto humor, pero le pone la iglesia y en Roma le da vuelta como alfombra y dice amor. Y está la iglesia. El asunto es que, ¿qué sucede ahí? Que hay una etapa de confusión, una etapa de discusiones, pero mientras tanto la iglesia se iba expandiendo, a pesar de las persecuciones, hasta que termina siendo aceptado. Pero en un momento en que se están a suceder algunas confusiones y algunas herejías, y cómo Dios también interviene en la historia, no deja las cosas libradas a su propia suerte. Cuando llegan la secta de los arrianos, una famosa herejía, que por esa misma razón sucede un gran concilio para aclarar y poner luz sobre esa cuestión. Y los arrianos fue extensamente difundido en la zona de Hispania, o sea, Portugal y España, y una partecita por ahí. La cuestión es que y cómo fue el obrar de Dios con el tema de la dispersión de los dogmas de la Iglesia. ¿Cómo obró Dios ahí en la historia? Con el Islam. Cuando surgió el Islam, que en el año 600, y ya para el año 700
el Islam diezmó toda esa zona, estaba diezmando también todo el sur de África. No había llegado ni siquiera a la parte oriental, sino que estaba llegando a todo el Medio Oriente, ni siquiera habían filtrado en la parte oriental donde estaba el Imperio bizantino, porque antes la iglesia ortodoxa no existía, era toda una iglesia, la católica. Pero comienzan a suceder respireces en los concilios, y en cada concilio empezaba a visualizarse unas pequeñísimas diferencias que ya se podían vislumbrar, por esas pequeñas diferencias, las semillas de un cisma, que llega en el año 1054. En el año 1054 llega el cisma y se divide la iglesia, y se separa la iglesia católica romana de la iglesia ortodoxa, católica ortodoxa, por diferencias irreconciliables eclesiales, de tipo eclesiales, muy irreconciliables. Hasta el día de hoy siguen separados, aunque no con la hostilidad de antes. Y Dios se interesa al punto de qué pasó después de Sigma a los turcos, el Imperio Otomano, con el Islam que se pone más violento. Diezmó toda la parte de la Iglesia Católica Ortodoxa, y no la Católica Romana. Curioso, ¿verdad? Y cuando se pensaba que estaba por arrasar con la Iglesia Católica Romana, corrió peligro, recuerdan Jerusalén, Ezequiel, 885.000 soldados asirios caídos en un plumazo. A último momento, cuando se empezó, intervine yo. ¿Y qué pasó? Batalla de Lepanto, 7 de octubre, por el año 1400, si no me equivoco. El asunto es que 1400, 1300, ya me voy a acordar. ¿Qué sucede ahí? El Papa piden que recen en rosario, además de los esfuerzos militares que eran enormes, porque el Imperio Otomano era un imperio eficiente. Habían esclavizado hasta 40.000 cristianos, que los usaban como remeros. A las mujeres las agarraban, los usaban para reproducción, y después a los hijos los arrancaban para llevarlos a la guerra y ser también educados con las normas del Islam. Masacres en muchas ciudades, inclusive batallas épicas contra los húngaros y los austríacos. Fue terrible. Pero a último momento, como decía la calle de Pantón, cuando era decisiva, y era decisiva porque si no, iban a Roma, al Vaticano, y cambia los vientos. La Virgen María hace que se cambien los vientos cuando intercede, y toda la flota turca fue hundida. En la coherencia. Y toda la parte oriental es la que sufrió la peor parte, y previo a un cisma. Hay consecuencias. Siempre en las tomas de decisiones que tomamos nosotros hay consecuencias en la historia. Dios juzga e interviene en la historia. ¿Con permiso o con intervención directa? En este caso fue con permiso, permitió que pasen estas cosas. Porque si no, podría haber hecho algo distinto. Y sin embargo así se dieron, porque ese fue el libre albedrío de cada individuo, de cada sociedad y de cada decisión. En este caso fue gente de la iglesia con gran conocimiento. Y entonces con esta gente, cuanto más conocimiento tiene, más responsabilidad, más severo es como juez. Y Francia no estaba librada al azar, porque Francia también tuvo una traición, traicionó al Papa, porque también fue el rey francés en su momento, participó colaborando con el Imperio Otomano.
al punto de que tuvo tanto miedo viendo lo que estaba viendo en Viena y todos los avances turcos, que bueno, al final desistió y retrocedió. Pero Francia también es parte responsable de haber financiado y colaborado con la expansión del imperio turco por enemistad contra Italia y problemas con España. Miren cómo en vez de estar en la unión frente a Dios como hermanos, el orgullo hizo que produjera eso. Y Dios también cobró eso. ¿Cómo lo cobró? Cuando avisó que permitió Dios que pasara, cuando le avisa que pues a traer un evidente que se consagrara al Sagrado Corazón de Jesús. Pero el rey despreció, el rey XIV, Luis XIV, Luis XV, siguió despreciando, y 100 años después, que vino la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa después desprendió una fuerte influencia, además mundial, con una masacre terrible en nombre de falsa libertad, instigada por la misma masonería, que ya vamos a hablar sobre eso, instigada por la misma masonería. Pero también fue como se expandió en Rusia, porque el comunismo es hija de la Revolución Francesa, es hija, porque también algunas ideas del socialismo que estaban infectadas en algunos, en muy extremos, se fueron a Rusia y donde empezaron a divulgar esos personajes sobre el comunismo. Y así como Dios siempre avisa antes de un castigo y prefirió que se consagrara para evitar el castigo. ¿Y qué sucede después? Años después, siglos después, de la Virgen María, cuando ya Jesucristo ya estaba indignado con todo lo que está pasando, es la Virgen María misma la que interviene para aplacar el enojo. Y para aplacar el enojo lo hace la Virgen María en Francia y después en Fátima. ¿Y qué hace en Fátima? ¿Por qué Fátima? Porque en Fátima, en Portugal, había unas reuniones importantísimas de la misma masonería, que eran claves, donde se estaba terminando la masonería del Oriente con la masonería de Inglaterra. Bueno, había debates porque también había uno que quería que fuera la logia de Jerusalén, pero eran debates internos. Pero el asunto es que ellos estaban conspirando contra la Iglesia Católica y permitían la expansión de los protestantes porque les eran útiles a ellos para destruir la Iglesia Católica, que era lo que más quería. Entonces, la Virgen María pide que se consagren a Rusia el corazón inmaculado. Y tiene que ser antes del año 1960. ¿Qué es el año 1960? El Concilio Vaticano II, donde también se infiltró la masonería en ese lugar, donde al principio pensaban que iba a ser el inocente, pero después no imaginaron que al ser el inocente iba a haber consecuencias obligatorias. Cuando era de consultivo, no, terminó siendo obligatorio. Y se empezaron a ir disminuyendo la sacralidad de algunas cosas, sobre todo la misa. Entonces la fe se va enturbiando al ir acostumbrando a la gente a disminuir la sacralidad del sentido de respeto hacia la misa. Tuvo grandes efectos, como en la Revolución Francesa. Pero este azote, así como fue en Nabucodonosor, cuando termina traía idolatría, justamente, y es coherente, está avisando de que si la puerta del infierno aprovecharon sobre la Iglesia Católica, pero no quiere decir que si alguien se manda una macana, no va a permitir que sucedan calamidades. ¿Y cuál va a ser el azote, el instrumento elegido para ese azote? Rusia. Como sucedió también con los turcos, después del cisma que tuvo en los ortodoxos
Y qué curioso que Rusia también, influenciada por la Iglesia ortodoxa, a pesar del comunismo implícito, sea, como Nabucodonosor, el instrumento que arrasó a Israel, lo sea ahora también el instrumento que arrasa con la Europa, esta vez de la Iglesia del lado católico romano. Y convengamos, cómo también hay sabiduría y coherencia, porque ¿qué está sucediendo ahora? A pesar de no haber hecho las consagraciones como quería, Rusia explícitamente, no el mundo entero, Rusia explícitamente. Rusia, a pesar de que se considera una potencia aún con problemáticas, tiene algunos valores que conservan. Hombre y mujer, lo dice el mismo Putin. Con eso no estoy definiendo a Putin, ¿eh? No estoy, pero estamos hablando de esto concreto. En el sentido de familia, hombre y mujer, de la parte cultural, nada de generaciones de esos movimientos raros del orgullo. En Europa, todo lo contrario. Entonces, yo tenía que decir, bueno, yo quiero esa ley, más allá de la brutalidad, es el pueblo donde tenga mayor pureza moral en ese sentido, según como yo lo ve, no como nos conviene a los hombres. Entonces, ese es el instrumento que después falta la conversión al catolicismo, pero ya viene de valores morales mucho más sanos de lo que tiene Europa. Solo falta la gota, y esa gota es justamente la iglesia, un cisma. Bueno, ya lo dijo San Francisco de Asís, una elección no canónica, que es violenta. ¿Y qué está pasando en Alemania? Alemania están como actuando como la Iglesia Católica Ortodoxa, que justamente una de las diferencias eclesiales era no reconocer el primado de Pedro. Cada ciudad era una iglesia y en esa iglesia cada uno era el obispo con el mismo rango que cualquier otro obispo en cualquier lado del mundo y no un papa que que se centralice todo, y hacían una vez por año reuniones de obispos, como están haciendo los ortodoxos, para debatir cuestiones teologales o litúrgicos o lo que fuere, lo que saliera. Bueno, y Alemania se está portando así, pero eso es previo a otro problema, que el Papa abrió la caja de Pandora al delegar la verticalidad de Roma en las conferencias episcopales. Y eso es peligroso, porque eso es lo que abre la puerta a lo que está pasando en Alemania. Y ahora Alemania permite las bendiciones de parejas del mismo sexo, o diaconisa mujeres, o sacerdocio de mujeres. Todo eso promovido en Alemania. Entonces, así como fue germinando el cisma en los ortodoxos, es lo que le va a seguir con Alemania. Y cuando llegue esto, así como vino el cisma y vinieron los turcos, y cuando se produzca esto en Roma, con la advertencia de Sagrado Corazón a Luis XVI, en una revolución francesa, y la Virgen María está diciendo que la Virgen María que se consagra a Rusia, y con eso va a haber paz, no, no sucede nada. Entonces, cuando venga un cisma, así como destruyó la monarquía, ahora es la iglesia. ¿Y por qué la iglesia? Porque es madre, y ahí está la Virgen María apareciendo como madre de Dios, madre de la iglesia, madre de Jesucristo, porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia, la Virgen María es madre, y como madre interviene por nosotros, como el Ave María ruega por nosotros nuestros pecadores en la hora de la muerte. Hay una coherencia superlativa perfecta, donde en todas las piezas encajan, todas las piezas rompecabezas encajan perfecto en la voluntad divina, no la nuestra, la divina. Como vemos, como Dios interesa por nosotros en la historia, y cómo también interviene cuando es necesario.
Y para cerrar, eso es el peligro de un cisma, tenemos un peligro de un cisma grave en el mismo corazón de la iglesia que es en Roma, en el Vaticano. También tenemos otro, eh, y eso es lo que puede con ese cisma venir, como pasó con el Imperio Turco, con el cisma de Oriente, de los ortodoxos. Ya Rusia ayudado por los árabes, entonces venga una calamidad terrible en Europa. Tenemos que estar muy atentos y rezar mucho para que eso no pase, pero hay muchos vientos de rumores de guerra, muchos vientos de gran oscuridad que se ven en el horizonte amenazando y rondando. Y sea inevitable esa purificación. Y quería cerrar con algo muy destacado. Recuerda que yo le dije sobre el pacto con Noé, que fue con el arco iris. Y así como Dios dio una señal a través de María en Fátima, previo a la Segunda Guerra Mundial, con una luz desconocida en enero de 1938, que en realidad es la aurora boreal del 25-26 de enero de 1938. Después, el 12 de marzo, se produjo la invasión de Alemania a Austria, la anexión de Austria. Pasaron más o menos unos 45 a 50 días. Y el 5 de noviembre acaba de dar una luz desconocida, rara, nunca vista, con una tormenta potentísima, nunca vista del Sol, en un ciclo que se considera que tiene que ser el ciclo más de menor actividad, y pasó todo lo contrario. Entonces Dios está marcando y está diciendo que rompió las leyes para ese acontecimiento, al punto de que en Roma se vio, en Italia misma y en otros lugares donde no son frecuentes, una luz desconocida el 5 de noviembre de 2023. El cielo se puso un rosa furioso para dejar constancia de la inmensa tormenta solar que se produjo sobre la Tierra y el sistema solar. Eso es un signo. ¿Qué pasará? Solo Dios sabe. Pero eso siempre es coherente. Por alguna razón siempre Dios permite estas cosas. Y el arco iris, dije. El arco iris no es el arco iris que vemos nosotros cuando termina la lluvia y se produce un pequeño arco iris. Ese arco iris que vio Noé es un arco iris inmenso, notable, único, que después se produzcan pequeños arcoíris que vemos, son los recordatorios de esa señal más importante. Entonces, no me extrañaría, porque ¿cómo el diablo insulta ese pacto con Noé, el representante del género humano, después del diluvio, después de un castigo semejante? ¿Cómo lo insulta? Con la bandera de orgullo gay. ¿No vieron que la bandera de orgullo gay es el arco iris? Y a través de ese pecado terrible ofensa, usándolo como el arco iris como papel higiénico, así se burla el diablo de Dios y el pacto. Ese tiempo de misericordia, el día que termine el día de la misericordia, empezada desde Noé hasta que apareció Abraham, y apareció toda esa obra de la historia de la redención, tiene que ser también en el cielo la aparición de un inmenso y único arco iris como en los tiempos de Noé. De modo de que nos avisa a nosotros que ese tiempo se terminó y ahora empieza el tiempo de la justicia. Yo no tengo ninguna duda de que ese arco iris, como señal del comienzo de la justicia de Dios, la vamos a ver. Antes de este aviso
tan prometido que sucederá un día, estando toda la humanidad en vida y conozcamos nuestro estado de alma como Dios la ve, no como nosotros creemos, sino como Dios la ve. Y ese es el tiempo cuando la promesa con Sor Faustina Kowalska, que dijo, antes de venir como justo juez, vendré como rey de la misericordia, donde ahí mismo agota todo el abismo de la misericordia hasta el infinito en cada uno de nosotros, y de ahí donde espera un tiempo de prueba corto, perentorio, con una confirmación de un gran milagro, antes del destino final, que es el castigo que el Padre Pío dijo sobre el día de los 3 días de tinieblas, o el día como profetizado por el día de la ira de Dios con el profeta Daniel. Porque Dios obra con coherencia superlativa hasta los mínimos detalles. Leyendo las Sagradas Escrituras desde la A hasta la Z, podemos avisorar la coherencia de Dios en los grandes momentos y en los pequeños momentos. Dios es coherente hasta los pequeños detalles. Espero que esto nos sirva como reflexión para conocer un poco más las grandes maravillas de Dios y cómo también se interesa por la historia. Chao.